Desde ya, desde el vamos, es importante para todos quienes viven en el bosque. Uno piensa a la comunidad indígena, piensa a los campesinos que viven acá en armonía con estos bosques, pero claramente es importante para también todos los animales que viven acá. Imagínense que estos bosques albergan muchas especies que están en peligro de extinción y que no sabrían a dónde escapar si no vivieran acá. Desde que nacimos vivimos al lado de la laguna, así que desde siempre está genial. O sea, nosotros no conocemos otro lugar. Cuando desde chicas jugábamos acá en el borde de la laguna, creábamos balsas también y Con tarimas hacíamos y barquitos, digamos, botellas. tarimas y botellas. No me imagino otra vida lejos del agua. Me encanta estar acá y no sé qué sería la gente que no tiene humedal atrás. Finalmente son importantes para todo el planeta por la función esencial que hacen como producción de oxígeno, como mantenimiento de la reserva de carbono que ya tienen almacenada hace miles de años y como regulación de los flujos húmedos que regulan las lluvias. La ley de bosque es el ordenamiento territorial de bosque nativo, que es el mapa, un mapa donde se hace una zonificación de los bosques nativos de cada provincia, la categoría verde, que son bosques de bajo valor desde el punto de vista de la conservación, por lo tanto pueden ser en parte desmontados, los bosques amarillos, que son bosques que solo se pueden aprovechar de un punto de vista sostenible, por lo tanto solo forestalmente, pero tiene que mantenerse la cobertura boscosa, tiene que seguir vivo el bosque. Y finalmente hay los bosques rojos que no se pueden tocar. Lo único que pueden utilizar los bosques rojos son los investigadores, las comunidades originarias o campesinas que viven allá en aquellos lugares. Esta es la teoría y en la práctica vemos que con el pasar de los años, los empresarios que quieren desmontar han encontrado la vuelta para poder desmontar en zonas donde no se podía desmontar. Yo vivo acá hace más de 15 años y yo antes vivía acá cuando era todo esto una villa, que era rancho, recién se estaban tomando la gente y antes se podía bañarse todo en las lagunas, se puede armar balsa y cruzarse a aquel lado, donde era un monte antes, pero ahora está, ya como hay deforestación por todos lados, hay casas, no dejan estar tranquilos la naturaleza, que eso la gente no ve. Y aparte que hacer eso también tapan lagunas, que donde la laguna son las represas fundamentales que nos sirve a nosotros. Esta es una escuela acá que quedó encerrada en esto, que era un bosque hasta hace unos años y que ahora es un campo sembrado. Fíjense que está pegado al alambre de la escuela y posiblemente estén fumigando acá, justamente, sin ni siquiera respetar la distancia mínima. Esto es una cosecha de maíz y es la imagen de acá, la despoblación, ¿no? Yo la verdad me pregunto quién estará en esta escuela, tal vez son solo los hijos de los puesteros o de los mismos que tienen que fumigar acá, ¿no? Porque los dueños estarán en Buenos Aires, en Europa, donde estarán, y acá quedan los que van a tener las consecuencias de las fumigaciones y los hijos y las generaciones venideras. Empieza a observarse, digamos, en este campo, digamos, manchones que van perdiendo fertilidad y empieza en este chaco seco un proceso de desertificación. Por eso empieza también uno a tener esa amplitud térmica tan considerable de mucho calor al mediodía y empieza a hacer mucho frío en la noche. Pero básicamente porque en esta pérdida de biodiversidad perdemos lo más esencial, que es las plantas, bueno, lo que cubre el suelo. ¿Por qué impacta el desmonte en los humedales? En términos generales, la pérdida de masa boscosa lo que provoca es menor humedad en el territorio, esa evapotranspiración que se da en la masa boscosa normal, natural, que sacan humedad del suelo y la elevan a la atmósfera, se empieza a perder. Y al perderse eso, lo que hacemos es un cambio de ciclo en las lluvias, y ese cambio de ciclo en las lluvias provoca un problema severo básicamente en los humedales. A eso hay que sumarle la especulación inmobiliaria, donde muchos campos fueron drenados de su humedad natural, como los bajos submeridionales en la provincia del Chaco,
que eran específicamente bajos, donde mantenían mucha cantidad de agua durante mucha cantidad de tiempo del año, y al ser drenados son campos que se ocupan ahora para la agricultura o para la ganadería, pero la humedad del territorio se perdió. Entonces, de esa manera comenzamos a tener en estas aproximadamente 10 millones de hectáreas en la provincia del Chaco severo problema de sequía o severo problema de inundación por la misma causa, o por la falta de masa boscosa o por la destrucción de los humedales que son reservorios naturales del agua que puede acumular la provincia del Chaco. El año pasado se había secado bastante. Antes sí, cuando era un poquito más, estaba más llena, se veían las nutrias, los yacarés. Y ahora no mucho. Se siente muchísimo más el calor que años atrás. Es horrible ahora, pero supongo que también debe ser por la sequía. Hoy es 29 de agosto y hace calor, o sea, estamos en pleno invierno y no hace frío, digamos, se siente muchísimo el cambio de temperatura a años anteriores. Es muy triste, nosotros que crecimos acá viendo la fauna, la flora, se siente, o sea, no solamente nosotros, se siente en la ciudad, se siente el calor, se siente que los animalitos ya no están, una melancolía también porque son parte de nuestro día a día y ya no se ve. El desmonte, a diferencia del aprovechamiento forestal que asociamos muchas veces, ¿viste?, a la motosierra, ¿no? Pero la motosierra la maneja una persona y corta un árbol a la vez. El desmonte se hace a través de dos topadoras, sobre todo topadoras muy grandes, que son unidas por una cadena grande como la cadena que se utilizan en los barcos, para entendernos, y todo lo que está en el medio viene arrastrado y tumbado por las topadoras y por las cadenas. De esta forma logran limpiar completamente, hacer tala rasa, ¿no? Tirar abajo todos los árboles de un bosque grande de 2.500 hectáreas en pocas semanas, pocos días de trabajo. La destrucción de un desmonte de esta envergadura, digamos, es comparable a lo que podría ser una bomba nuclear. Enormes agujeros de 5 por 5 kilómetros, o hay veces 5 por 15 kilómetros, abiertos en pocas semanas, ahí donde había un bosque milenario. Casi el 80 o más por ciento de toda la madera que sale de los bosques del Chaco termina en carbón y en menor parte en tannino. Este carbón, que es un carbón hecho con árboles de excelentes calidades, árboles que son comparables con la caoba, con el ébano si quieren, este carbón termina vendido como carbón certificado muchas veces sostenible en los mejores restaurantes de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Japón. Entonces imagínense que lo que estamos perdiendo es biodiversidad, es cultura, es territorio, y lo estamos transformando en bolsitas de 5 kilos de carbón que van al exterior. Que un bosque se vuelva a restaurar así como se conocía antes, así como vivía antes de un desmonte, es imposible. Quien conoce, digamos, los bosques del impenetrable saben que son bosques milenarios y que han desarrollado toda esta red, todos estos equilibrios entre seres vivientes de que hablábamos antes y que posiblemente nunca más van a ser lo mismo. El desmonte en pocas semanas, ¿no? Una maquinaria hemos visto que puede abrir un agujero más grande que la ciudad de Resistencia o de Corrientes. Algunos son más grandes que la superficie ocupada por la ciudad de Buenos Aires. En pocas semanas pueden hacer esta destrucción, pero por ahí necesitamos siglos o miles de años para reparar a este daño. Esto acá es el desmonte más grave que haya registrado en este año que yo estoy acá en Chaco. Es ilegal porque está en área amarilla. En área amarilla no se puede desmontar. Es ilegal porque había una medida cautelar donde obligaba al dueño de este campo a no desmontar. Estamos hablando de 2.500 hectáreas desaparecidas entre abril del 2023 y mayo del 2023. Y todo esto no puede ser invisible a los ojos de las autoridades. Hablamos de una superficie grande cuanto la ciudad de Resistencia, que desapareció en 2 o 3 semanas sin que nadie diga absolutamente nada. Yo pregunto esto, ¿no? Tenemos
2 juicios y una ley que ampara y que no se podía desmontar acá, e igual el dueño de este campo, el 6º más grande productor de soja de Argentina, igual este campo se desmontó. Y ahora miren cómo está. No hay un árbol en pie. Estamos afuera de los ojos de la mayoría de la gente. Acá la telecámara de Buenos Aires no llegan, la telecámara de Resistencia no llegan. Estamos afuera de los caminos turísticos. Acá no hay nadie que denuncie y que diga nada. Porque estos campos son de empresarios que no viven en Chaco y no hay personas acá mirando y denunciando lo que está pasando. Son los primeros que están acá con un ojo crítico y están pudiendo ver este desastre que se ha hecho. Esto no solo es ilegal, es desobediencia judicial y es un ecocidio.